fideicomiso. Disculpen la demora, son estas cosas que pasan con esta tecnología que todavía por ahí en alguna parte nos hace alguna trampa. Bueno, se va a tratar entonces de, si me escuchan bien todos, no hay inconvenientes, estamos todos en línea. Cualquier cosa me hacen llegar por el chat, por favor. Eh, ¿Sí? Cualquier inconveniente que tengan. Ok. Bien. ¿Qué saben ustedes de fideicomiso? Del contrato de fideicomiso. Realmente estoy casi muy convencido que muy poco, porque es una figura difícil por allí, ¿no? En general, no es para el alcance de todos, y sobre todo que como que se trata de un contrato nuevo en realidad y de una figura jurídica nueva. En realidad nos provoca, apareja así una cierta sensación de extraneidad. No es tan difícil. Vamos a remontarnos un poco a... ¿Por qué digo que es una figura nueva? Porque este contrato aparece recién en el derecho argentino en los años 90, más o menos, eh, con una circunstancia que me interesa que ustedes la conozcan, porque la van a tener presente seguramente y va a ayudar a comprender este, de qué se trata. Y tiene una particularidad que en el Código de Vélez directamente existía un solo artículo que estaba más relacionado casi con lo testamentario que con lo que es hoy, por lo que hoy conocemos de contrato de fideicomiso. La cuestión es que en los años 90, ante la situación ya crónica de la Argentina, ¿no? De la dificultad para acceder a la vivienda propia, siendo que el Estado además encima es garante de ese derecho de acceso para facilitar la vivienda propia a toda la población. Aparece como un sucedáneo, eso, como un intento de fomentar lo que se llamó la construcción de viviendas. Y así, entonces es sancionada la ley 20.461, 20.441, perdón, que se llama justamente la ley de fomento de la vivienda y de la construcción. Esta ley vendría a cubrir en alguna parte lo que anteriormente había sido intentado con la ley de propiedad horizontal. O sea que, fíjense ustedes, la ley de propiedad horizontal, que es de los años 40 y pico, 50 y pico, digo, perdón, eh, viene siendo un tema crónico en la Argentina, la imposibilidad o la enorme dificultad que significa para la gran mayoría de la gente el acceso a la vivienda. Entonces se trata de, con esta nueva figura jurídica que aparece en nuestro derecho, justamente de apuntar a eso, ¿no es cierto? A ver cómo se podía hacer para fomentar la construcción de unidades funcionales. Por eso es que asimilamos el fideicomiso a la construcción, ¿sí? Y lo entendemos como sinónimo. Sin embargo, la figura es en sí mismo mucho más versátil, a punto que podemos decir que hoy hay un contrato de fideicomiso para cada uno de los intereses o de las necesidades que se quieran tener o de los negocios que se quieran hacer. Hay en el nuevo Código Civil que recogió la normativa de la ley 20.441. este, Existen 4 clases de fideicomisos, de contrato de fideicomiso diferente. Nosotros hoy, o por lo menos en este taller, lo que vamos a tratar es de poner acento en el fideicomiso de construcción, ¿sí? Que es el que por ahí despierta más curiosidad, o es el que se supone que podría llegar a ser de ustedes de mayor interés. No obstante de eso, es conveniente que sepamos que existe también el fideicomiso financiero, que es muy utilizado, que es permanente, es una figura que tiene tanto o más desarrollo que el fideicomiso de vivienda,
Fideicomiso testamentario y fideicomiso de garantía. Así, en grandes rasgos, son las cuatro grandes figuras fiduciarias que están legisladas hoy en el Código Civil. Decimos que es un contrato, sí, es un contrato. Figura, por lo tanto, en el libro de los contratos, en los artículos 1666 en adelante. Y es un contrato del que surge la creación de un dominio, de un derecho de dominio. Tiene una particularidad, eh, crea una nueva especie de dominio y de dominio imperfecto, ¿sí? Para los que conocemos un poco el tema y que hablamos de las diferentes clases de dominio, hacemos una distinción entre lo que es el dominio perfecto y el dominio imperfecto. Decimos que el dominio es imperfecto cuando está afectada una de las tres condiciones o de los tres caracteres fundamentales que hacen a la absolutez, a la perpetuidad del derecho de dominio. En este caso, en el caso del contrato de fideicomiso en sí, se va a ver que se va a crear una nueva especie de dominio, que ese dominio va a ser el dominio imperfecto, porque el dominio va a estar sujeto a una condición o a un plazo. Entonces, se ve afectada la perpetuidad, no es un dominio perfecto, no es un dominio absoluto, en el sentido tradicional que estamos acostumbrados a verlo o a oírlo, pero ¿por qué? Porque justamente hay una condición o un plazo que va a afectar su vigencia. ¿Cómo podemos entenderlo a esto así para hacerlo más gráfico, para hacerlo más accesible? Prometimos en el taller decirles, hablar sobre cómo funciona el contrato de fideicomiso, cómo se arma, ¿no es cierto?, del principio. Bueno, nosotros sostenemos que es un contrato, o como tal, un acuerdo de voluntades, ¿entre quiénes? Entre dos personas, entre dos partes, ¿sí? Y aquí es un poco, la dificultad también proviene de la identificación de los sujetos del contrato, porque vamos a hacer una distinción entre partes y entre sujetos. Entendimos por partes aquellos que expresan, ¿no es cierto?, su acuerdo de voluntad, o que expresan su voluntad, perdón, para formalizar un acuerdo que las contenga, y entonces en ese sentido vamos a decir que lo que hace que el contrato de fideicomiso se formalice es el acuerdo de voluntades entre el fiduciante y el fiduciario. ¿Quién es uno y quién es otro? Lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo despacio, para que no tengamos inconvenientes. Como consecuencia de ese acuerdo de voluntades entre uno y otros, va a aparecer un tercer individuo que forma parte, que va a formar, se va a integrar o se va a sumar a este contrato, que va a ser el fideicomisario, y puede o no existir desde sus inicios un cuarto sujeto, un cuarto individuo afectado o comprometido con la suerte del contrato, que va a ser el beneficiario. La ley no es clara en este sentido. No solamente la ley no es del todo clara, sino que además el uso ha hecho que a los fideicomisarios se los conozca también como beneficiarios. Nosotros nos oponemos a esa confusión porque en realidad son dos conceptos completamente distintos. Entonces, partimos de la base de fiduciante y fiduciario. ¿Quién es uno y quién es el otro? Hacemos un ejemplo aquí rápidamente. Supongamos que una persona X
tiene un inmueble baldío. ¿Mm? En ese inmueble está pagando impuestos, no está teniendo renta porque es baldío, está expuesto a las ocupaciones o a las ocupaciones ilegales, al uso indebido, inautorizado. En definitiva, en vez de ser un beneficio, es un problema. Un día decide, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este inmueble baldío? Vamos a hacer un fideicomiso. ¿Qué significa esto? Significa entrar en conversaciones con alguien que conozca y que sea experto en el manejo o en la comercialización de inmuebles. Este va a ser este sujeto, este consultor, en principio, que así lo vamos a llamar, va a ser ¿quién? ¿A quién vamos a recurrir? Vamos a recurrir a alguien que tenga experiencia, ¿no es cierto? Alguien en quien confiemos. ¿Sí? Confiemos por su saber, por su conocimiento del mercado, por su accesibilidad a los distintos factores que se van a ir comprometiendo con la suerte de este contrato. Este individuo va a ser un desarrollador inmobiliario, ¿sí? ¿A quién entonces iremos a consultar? A alguien que nos merezca mucha confianza por estas condiciones, ¿eh? Precisamente por estas particularidades. Bien, entonces, ¿cómo sería la charla así, informal, que se produciría entre uno y otro? Bueno, mire, señor, yo tengo este inmueble, quisiera que este inmueble me dé una renta, quisiera que no me gusta tenerlo baldío, que no me gusta tenerlo, sí, que no produzca, que sea un problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, armemos un fideicomiso de construcción, le dice el desarrollador. ¿Sí? ¿En qué significa esto? Significa que el fiduciante, el señor dueño propietario del baldío, le va a transmitir el dominio de ese terreno baldío al desarrollador inmobiliario con la condición de que sobre él construya un edificio de tantos pisos, con tantas comodidades, con tantas, en tal, con las distintas amenities, como se dice ahora, etcétera, con distintas particularidades, y cumplida la obra, ejecutada la obra, ¿sí? Se ha levantado el edificio, este fiduciario, que va a ser, este desarrollador inmobiliario que recibió el nombre de fiduciario, se compromete a transmitir ese dominio en favor de los fideicomisarios, ¿sí? O los que inapropiadamente hoy se llaman beneficiarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el desarrollador inmobiliario? El desarrollador dice, recibe el dominio del terreno baldío, el fiduciante dejó de ser su propietario, ahora lo es el fiduciario, se opera entonces una transmisión de dominio, pero ese dominio que se transmite es un dominio imperfecto porque va a estar sujeto a una condición o a un plazo. La condición va a ser edificar el edificio o, en su caso, no más de 30 años, que es el plazo que la ley impone o dispone como máximo para la vigencia de este tipo de contratos. ¿Sí? Fíjense, y ponemos acá de resalto uno de los elementos más importantes, o el elemento distintivo de este contrato, está incluso en su... después te contesto, Fernando. Está incluso en su nombre. Decir fideicomiso significa un encargo de confianza, una comisión de confianza. ¿Por qué transmitimos este dominio? Porque tenemos confianza en que el fiduciario que lo recibe realmente está capacitado para
erigir ese edificio, para concretar la obra y en su momento transmitirlos a los fideicomisarios. ¿Sí? Entonces, este elemento de confianza es el elemento principalísimo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque solamente se justifica esta transmisión desde los intereses del fiduciante, justamente en el conocimiento que tiene el desarrollador inmobiliario o de la confianza que le merece su actuación como tal. En definitiva, confianza que en este caso se sinonimia con idoneidad. El desarrollador inmobiliario sabe cómo hacer un edificio, tiene experiencia en cómo hacerlo, no solamente cómo hacerlo, sino cómo comercializarlo. ¿Mm? Y entonces, en ese aspecto, el fiduciante eh, se queda tranquilo, digamos, con la operación que ha concretado y espera. ¿Qué espera? La concreción de la obra, la culminación de la obra. Hay distintos aspectos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes lo comprendan bien. Me dirán ustedes cuál es la ganancia para unos y para otros. Para uno y para otros. La ganancia para el fiduciante va a ser que, concretada la obra o transcurrido el plazo, ese terreno baldío de cuyo dominio él se desprendió en su momento, ¿m? Va a significar una nueva renta. Porque, por supuesto, en la realización, en la celebración del contrato, eh, supongamos que va a decir, bueno, a ver, eh, usted, el fiduciario, levánteme un edificio de 10 pisos, culminada la obra, ¿m? Los últimos 2 pisos son para mí. Entonces, ese terreno baldío que en su momento pertenecía al ámbito de su dominio, volverá ahora transformado en 2 unidades funcionales. De los últimos 2 pisos o en 2 departamentos. Les digo 2, como pueden ser 4, 10 o 1 o dinero o lo que fuera. ¿Sí? Eso es desde el ámbito del fiduciante. Ese es el interés del fiduciante y esa es la ventaja para el fiduciante. Que de algo improductivo torna algo productivo. Algo que es un bien inmueble que le va a producir una renta, seguramente. O si no le va a producir una renta, va a aumentar su capital, su patrimonio. Pero no es lo mismo un bien inmueble que un departamento, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del fiduciario, que es el desarrollador inmobiliario, el beneficio va a ser que él va a administrar ese fondo, esa obra, durante todo ese tiempo, durante el tiempo que dure la ejecución. ¿Sí? Posiblemente en el contrato esté estipulada una remuneración por ello también, o no, pero además de eso, él va a obtener su propio ingreso comercializando esa obra. O sea, ¿qué hace el fiduciario? Ni bien recibe ese encargo de la construcción. Lo expone a la venta. Sale a promocionar la construcción de ese edificio y ahí es donde aparece la figura del pozo, donde se dice, compre desde el pozo. ¿Mm? Lo que pasa es que en realidad no es que esté vendiendo un pozo, porque a lo mejor posiblemente el pozo ni siquiera esté hecho todavía, ¿no? Y, pero a partir de esa circunstancia, él ya está captando intereses, está captando fondos que a su vez van financiando la construcción de la obra.
Bien, esa gente, esos interesados que compran desde el pozo, que se adscriben a la idea, que se interesan por esos departamentos que se van a construir y que todavía no están, a lo mejor, vuelvo a repetirles, ni siquiera en el pozo, son los que la ley denomina fideicomisarios, y a los que el uso, mal uso, como decimos, denomina también beneficiarios. En realidad, en realidad, estos fideicomisarios, esta gente que ha comprado desde el pozo y cuyos aportes sirven para financiar la ejecución de la obra, desde el punto de vista legal, son adherentes, son contratantes que adhieren al contrato originario, ¿m? celebrado entre fiduciante y fiduciario. Por eso van a recibir el nombre, otra designación, pero que esta sí es correcta y es quizá la más apropiada, que se van a ser denominados fiduciantes adherentes o fiduciantes secundarios. ¿Mm? Es decir, adhieren a los términos del contrato originariamente suscrito entre fiduciante y fiduciario, ponen sus aportes de capital y esperan, al igual que el fiduciante, la ejecución de la obra. ¿Para qué? Para que cuando la obra termine, reciban las unidades funcionales adquiridas. ¿Sí? Con una particularidad, que van a recibir el dominio perfecto de eso que han comprado. Entonces, esta es una, se dice que es una excepción a aquel viejo principio que contenía el 3270, que ahora me acuerdo en qué artículo está del nuevo código, que dice que nadie puede transmitir a otro una cosa mejor ni más extensa de la que posee, un derecho mejor ni más extenso que el que posee. El nemo plus iuris famoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá el fiduciario recibe un dominio imperfecto. ¿Se acuerdan? Que lo vimos esto cuando empezamos la charla. Pero a su vez va a transmitir un dominio perfecto. Y esto es uno de los beneficios o de los sí, de los beneficios o de los de las de los intereses que hacen que este contrato tenga esa particularidad, o sea, un contrato tan requerido, tan en boga, o que en su momento, sobre todo, acá en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades, tuvo un éxito fenomenal. De golpe, de la nada, de no existir directamente en la legislación, a partir de la sanción de esta ley de fomento de la vivienda y la construcción, se convirtió en el contrato estrella. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto, precisamente por esta circunstancia. ¿Sí? Es decir, todos los riesgos en realidad los asume el fiduciario. ¿Sí? El fiduciario va a ser el que se va a encargar de todo, desde la ejecución de los planos, de la ejecución de la obra, la contratación del personal, de los electricistas, de los plomeros, del proveedor de cementos, de los proveedores materiales de construcción. Es el que va a hacer el edificio en realidad. ¿Mm? Y en su momento, de los escribanos que van a confeccionar las distintas, gracias, las distintas escrituras por la cual los fideicomisarios o fiduciantes secundarios o fiduciantes adherentes o mal llamados beneficiarios, ¿sí? Van a adquirir el dominio perfecto de lo que han adquirido desde el pozo. Me preguntan recién cuál es el riesgo. Bueno,
El riesgo es enorme. El riesgo es enorme. El contrato de fideicomiso tiene un problema, tiene un enemigo, declarado, que es un enemigo común que tenemos todos, los que vivimos en Argentina, que es la inflación. ¿Sí? Es decir, este contrato es un contrato que en momentos de estabilidad económica funciona perfectamente, no tiene por qué no funcionar, como pasaría, por ejemplo, con el gravamen de hipotecario. ¿Sí? Son obligaciones a largo plazo, pero necesariamente florecen o se desarrollan en momentos de gran estabilidad económica. Por eso es que hoy es tan difícil responder a este cuestionamiento con el que los invitamos a ustedes a participar de este taller, responder esa pregunta, y vos te meterías en un pozo. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta de esta que nosotros pretendemos o queremos o hemos más o menos imaginado? Arnaldo Gente dice, ni loco, no creas, ¿eh? No creas, Arnaldo. Todo va a depender de qué. Fíjense ustedes, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta? Sobre todo si ustedes eh, tienen en cuenta que se trata de un contrato por el medio del cual ustedes pueden adquirir una propiedad, y posiblemente sea la primera propiedad o el primer departamento que puedan adquirir, o sea, la forma más de las que conocemos, quizás la forma más accesible. ¿Mm? Eh, por supuesto que por supuesto, no es este momento, quizás ideal para esta inversión, pero se supone que no vamos a vivir todo el tiempo con estos altos y bajos de la economía. En algún momento se estabilizará, y entonces ahí nos permitirá, con una inversión adecuada o acorde con nuestros ingresos, ir aportando una suma de dinero determinado para poder, sobre la base esta, resultar a la adquisición del departamento. ¿Sí? ¿A quién? Ajá. Bueno, me dan los comentarios que ustedes me hacen, realmente sí, sí, son todo lo que ustedes me quieren decir, pero esto es nuestra realidad hoy, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eh, cuál sería para mí, cuál es por qué entraría en un pozo? En primer lugar, entraría si yo tuviera un cierto respaldo económico y estuviera un poco, más o menos seguro dentro de este contexto de inseguridad y de precariedad en la que nos movemos, de contar con un cierto ingreso que me permita afrontar las cuotas. ¿Sí? En segundo lugar, principalmente por la confianza que me merece el desarrollador inmobiliario. Si ustedes se fijan, este, en la ciudad de Buenos Aires hay muchos emprendimientos, este, hay grandes obras que se han iniciado y comenzado en esta realidad económica, o sea, no es eh, una cuestión nueva, eh, pero vemos que las obras proliferan, incluso hoy, dentro de toda esta precariedad económica que estamos viendo que la construcción sigue a ritmo firme. Y por otro lado, tenemos que necesidad de contar con una vivienda. Así que eh, el sistema está, el sistema es lo que tenemos a disposición,
Y habrá que ver puntualmente en las condiciones que se mueve o que se han estipulado en el contrato originario. Acuérdense cuál es el abogado y cuál es el contrato originario, es el suscripto entre fiduciante y fiduciario. Aquí los fideicomisarios van a adherir con su voluntad, ¿m? Este, y se van a comprometer, por supuesto, en los mismos términos que el originariamente establecido. Entonces, nota característica del contrato, el elemento de confianza. ¿Sí? ¿Cómo asesoramos al cliente? Florencia, que te veo que estás preguntando, Florencia Pérez, desde hoy. Eh, ¿Cómo asesoramos al cliente? Y la primera pregunta que tenemos que hacerle serían estas dos que yo les propongo. Tu situación patrimonial te permite afrontar las cuotas de este emprendimiento y qué confianza te merece el desarrollador inmobiliario. ¿Sí? O sea, si tienes un ingreso mensual de cuánto puedas disponer, en fin, o sea, la realidad económica, cada uno verá cuáles son sus particularidades, sus ingresos y su responsabilidad, por supuesto, para hacer frente al pago de las cuotas convenidas y la confianza que le merece el desarrollador. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es por lo menos lo que yo conozco, de emprendimientos que comienzan y se terminan, y se culminan, por supuesto. Implican una cantidad de dinero determinada, no están a la disposición de la mayoría de los ciudadanos, por supuesto. Ustedes me dirán, ¿están reservados para una minoría? Sí, claro, ese es el problema. Y ese es el problema del país desde la época, ya desde la época de la ley de propiedad horizontal en los años 50, ¿sí? Cuando lo que se trataba era de garantizarles a la gente, facilitarles el acceso a una vivienda. Nunca fue fácil, tampoco lo es ahora. Sí, bueno, desde Juan de Garay opina Marisa Gabriela Hernández y bueno, quizá Juan de Garay tuvo menos problemas que nosotros, quizás, ¿no? En ese momento, ¿sí? No tenía que luchar contra tantas cosas como las que tenemos que luchar nosotros. Pero la figura es esta. Esto se caracteriza por lo que les acabo de decir, por esa situación de confianza que genera entre unos y otros, y por otra particularidad, que yo creo que es quizá la más importante y la que en su momento, hoy también, sí, es que este patrimonio que recibe el fiduciario es un patrimonio de afectación. Esto es importantísimo porque ¿qué significa? Que este patrimonio está afectado al cumplimiento del objeto contractual. ¿Sí? O sea, no podrá ser utilizado en otra cosa que no sea aquella que está prevista en el contrato. No podrá ser, no podrá ser utilizado en la edificación de otro edificio que no fue el que figura en el contrato originario. Ni tampoco podrá ser utilizado para la construcción de otro edificio de otras características diferentes que las señalizadas en el contrato. Volveremos sobre esto, porque es muy importante. Esta es la primera afectación. La segunda es que como se trata de un patrimonio de afectación, es un patrimonio protegido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es esto un patrimonio protegido? Quiere significar que este patrimonio va a responder únicamente por las obligaciones del contrato. No va a responder por las obligaciones personales de ninguno de los integrantes ni de los sujetos del contrato. Con lo cual, aunque parezca esto casi una obviedad, estamos diciendo que este patrimonio va a estar protegido de los acreedores personales de cada uno de los integrantes o de los participantes o de los sujetos interesados en el contrato, principalmente de los acreedores
del fiduciario o del fiduciante, o de los fiduciantes adherentes, por supuesto. Entonces, fíjense, los acreedores personales, hablo de las situaciones aparte de estos acreedores personales de cada uno de estos personajes, también estará a cubierto de la quiebra, por ejemplo, o del concurso de alguno de ellos, o de la muerte, o del divorcio, ¿sí? Si el patrimonio, por ser un patrimonio de afectación, solo responde por las obligaciones contraídas en la ejecución del contrato. Supongamos que se muere el fiduciario, no pasa nada. Tendremos que designar otro fiduciario, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, se verá en el contrato cómo está, ¿sí? Si el fiduciario está, Jessica Romero me dice, si el fiduciario está inhibido, si el fiduciario está inhibido, no puede seguir, no puede continuar como fiduciario, tendremos que designar un nuevo fiduciario. ¿Cómo? Bueno, esas son las cosas que los abogados tenemos que fijarnos en el contrato. ¿Cómo está previsto en el contrato que funcione, o que se supla este, la, esa imposibilidad que tiene actualmente el fiduciario? Por supuesto, el fiduciario no puede estar inhibido de ninguna manera. Si está inhibido, es causa de remoción automática, ¿sí? No sé si es tanto intuito o persona, por ahí como me ponen. Es el tema que es así. O sea, el fiduciario tiene que ser una persona absolutamente capaz y no puede tener ningún tipo de limitación para la realización de los actos jurídicos que sea menester para llevar adelante el contrato. Así que una situación como esa inmediatamente es causa de remoción, inmediatamente será de aplicación las cláusulas contractuales que dicen cómo haremos este, para sustituirlo y adelante. Sí, el contrato debe seguir ejecutándose hasta lograr la culminación de la obra y cómo se termina. ¿Sí? Se termina con la adjudicación de las unidades funcionales a cada uno de los fiduciantes adherentes o fideicomisarios, como son llamados en el contrato. ¿Sí? Bien, ¿qué le podemos criticar a esto? Varias cosas. Lo primero que lo vamos a criticar es, para hacerlo simple, ¿no? Y hacerlo en alguna parte accesible también, que la ley no ha previsto grandes sanciones para los fiduciarios que no cumplan con sus obligaciones. ¿Sí? En ese sentido, la ley es muy laxa. eh, Se pudo y se debió haber establecido un régimen más riguroso para el fiduciario, que es el alma de este contrato y es el más importante de los integrantes, porque de él depende justamente la consecución del fin propuesto. ¿Sí? Las responsabilidades que tiene el fiduciario serán las responsabilidades comunes. eh, Se dice en algún articulado por allí que tiene las mismas responsabilidades, tiene las responsabilidades propias de la responsabilidad en general en los contratos. No tiene ninguna otra, no tiene ninguna otra sanción, digamos. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que es una figura demasiado importante para haberlo liberado de una responsabilidad puntual, ¿sí? Exactamente. Un buen hombre de negocios. Eh,
le dice, bueno, la ley precisamente, María, perdón, quien me escribió en el chat recién, me pone un buen hombre de negocios, y sí, eh, lo dice, la ley dice en un artículo que para mí peca de ingenuidad. No creo que haya sido ingenuo el legislador, pero bueno, aparente por lo que se ve, es el artículo 1674 que dice: el fiduciario debe cumplir con las obligaciones impuestas por la ley y por el contrato, con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Bueno, ya sabemos esto, ¿no? ¿No? ¿Qué les parece? Si todos actuáramos con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, directamente mucho, tampoco necesitaríamos mucho código civil, ¿no? ¿O no? Bueno, me parece, les dije, les insisto, me parece que el sistema es laxo, ¿sí? Este, es un sistema que debería ser un poco más estricto en la cuestión. Y el otro problema que yo le veo eh, es qué pasa, y es la gran pregunta, claro, no habría necesidad de tantos abogados. ¿Y qué haríamos nosotros, Erika, entonces? Este, el otro problema es, respecto de esta figura contractual, es aquella ¿qué pasa si se terminan los fondos? ¿Sí? ¿Qué pasa si el contrato no se puede cumplir? ¿Qué pasa si la obra, que debe ser lo que está pasando en ese momento, los costos superaron las previsiones originarias y no alcanzaron para poder culminar la obra? Bueno, nos encontramos con un problema serio. Una vez que se terminó el dinero, se terminó el dinero, y ¿qué hacemos? Y tenemos el 70% del edificio construido, nos falta un 30%. Generalmente esta situación está prevista en los contratos. A ello tendríamos que, si nosotros estamos recibiendo una consulta respecto a esto, será uno de los puntos a los que tendremos que poner nuestra atención y nuestro interés, y tendremos que ver cuáles son las cláusulas que se han establecido para ver cómo se zafa de una situación como esta. ¿Mm? Por supuesto, la forma más lógica y más común es establecer una cuota extra, ¿m?, a cargo de los fiduciantes secundarios adherentes, llamados por la ley fideicomisarios, y por el vulgo beneficiarios, que van a tener que ser los que van a tener que hacer un aporte extra para concluir la obra. Esa es, sí, como no. Eso es lo que van a encontrar en unos contratos. Acuérdense que los contratos, todos estos contratos, son contratos de adhesión. O sea que los fiduciantes adherentes, por eso se llaman adherentes justamente, porque van a tomar el contrato ya celebrado sin poder modificar una sola de sus cláusulas. ¿Sí? Porque esa es la otra. Fíjense que ustedes van a entrar, ustedes o sus clientes, ¿no? Del pozo, van a entrar en un consorcio de propietarios, eh, en los que, por supuesto, lo conocemos, no sabemos cómo son las capacidades patrimoniales o económicas de nuestros futuros consorcistas. eh, no lo vamos a poder saber tampoco. No podemos hacer nada en la elaboración de cláusulas que nos protejan de esto, porque no podemos movernos. El contrato es un contrato igual para todos. No puedo hacer ninguna posibilidad de modificación o de cláusulas que sean válidas para unos y para otros no, o que sean diferentes para unos y para otros no. Así que habrá que prestar muchísima atención a ese aspecto de la cuestión. ¿Sí? Eh, bueno,
Si esto no es así, y nos encontramos con que la plata no alcanzó, el edificio no se construyó, y los, se terminó, no, la obra no se terminó de concluir. El artículo 1687, en su segunda parte, es su tercer párrafo, digamos, dice que la insuficiencia de los bienes fideikomitidos para atender a las obligaciones del contrato no pueden dar lugar a la quiebra. ¿Mm? Es decir, estos fideicomisos no pueden ser declarados en quiebra ni pueden entrar en convocatoria de acreedores. Y entonces dice, y en tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario, o sea, los fiduciantes adherentes, ¿no? Según previsiones contractuales, procede su liquidación. La ley no dice cómo y la deja a cargo del juez que elija la mejor manera que le parezca para liquidar este, eh, este consorcio que no llegó a constituirse como tal. ¿Sí? Entonces, dice, procederá su liquidación, la que estará a cargo del juez competente, quien fijará el procedimiento sobre la base de las normas previstas para los concursos y quiebras en la medida en que sean pertinentes. Esto es de una amplitud extraordinaria, no ayuda para nada, eh, no sabemos cómo se liquida, no sabemos, Mónica. 1674 lo deja al arbitrio del juez y habrá que ver el juez que decide y cómo lo resuelve. O sea que este es otro de los puntos en contra que tiene este contrato y es otro de lo que habrá que prestar específica atención a la hora de o ingresar a un fideicomiso o de asesorar a algún cliente respecto de la conveniencia o no de entrar de acceder a este contrato. Como ven, son más los interrogantes sí, sí, claro. Este, son más los interrogantes que la certeza que podemos dar, pero sí estamos convencidos de que estas 2 o 3 pautas que hemos dado nos pueden por lo menos acercar a una situación un poco más que nos garantice de alguna forma nuestro deseo, ¿no? Nuestras posibilidades de ingresar a un fideicomiso de pozo. Yo les digo, la gente sigue contratando, sigue incorporándose, pese a todas estas cosas. Los problemas, por supuesto, existen y serán muchos, pero también es cierto que no podemos paralizarlos. También es cierto que a lo mejor hacemos un buen negocio, ¿sí? Tenemos, tenemos un buen desarrollo, por eso es fundamental, entonces, la figura del fiduciario, la lectura de las cláusulas contractuales, y ir viendo cómo se van resolviendo en el contrato, qué es lo que está previsto en el contrato respecto de estas situaciones puntuales. ¿Sí? Tenemos a nuestra disposición estos principios, tenemos como protección la protección patrimonial, que significa la afectación de un fondo a la consecución del fin común. Y nos queda una última carta que al tratarse este contrato de un contrato de consumo, entra dentro de las protecciones y de las garantías que puede dar la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Entonces, esto es a grandes rasgos, y en este escaso tiempo que tenemos, lo que podemos comentar respecto de esta figura contractual.
Yo no sé si ustedes, tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas. Son muchos, no sé si podremos responderlas, pero no sé, por ahí alguien dice, bueno, el problema de escrituración es un problema serio porque la escrituración solamente se va a poder llevar a cabo una vez que el edificio obtenga el certificado final de obra, ¿sí? Para lo cual habrá que ser muy prolijo. El fiduciario tendrá que haber sido muy prolijo en que la obra se realice exactamente como figura en el plano, y que se haya gestionado este, puntualmente y como corresponde ante las autoridades administrativas la obtención de todas las certificaciones que permitan ejecutar los planos de subdivisión y de atribución de las unidades funcionales a cada uno de los fideicomisarios, fiduciantes adherentes o beneficiarios. ¿Sí? Les paso justificación de por qué es un contrato de consumo el del fideicomiso, porque es un contrato, está incluido dentro de las previsiones de la ley de defensa del consumidor, ¿sí? Eh, y más cuando es de vivienda, ¿no? Por supuesto, imagínense, eso ni hablarlo. ¿Mm? Y otra cosa, la existencia de un beneficiario en este aspecto les quiero significar que en lo que es en puridad de conceptos, ¿quién es el beneficiario? Es alguien a quien el fiduciante, ¿m? El fiduciante, designó en el contrato para recibir una renta durante la ejecución del contrato. ¿Sí? Si supónganse que pasa que, bueno, sea yo transmito el dominio de este inmueble con la condición de que durante la ejecución del contrato a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, a mi hermano, a mi amigo, etcétera, etcétera, se le otorgue, se le dé una renta equivalente a una suma de dinero X durante todo el término de ejecución del contrato. Ese es el beneficiario. ¿Sí? Sí, a ver, ustedes escriben muy rápido, yo no puedo, no puedo hablar de fideicomiso financiero, Liliana, no tenemos tiempo, discúlpame. Les prometo, si quieren, que podemos hacer otro taller para esto. Ya tenemos bastante con el que tenemos aquí. El final de obra es, sí, es la ciudad, en Buenos Aires es la ciudad autónoma de Buenos Aires la que otorga el certificado final de obra, que es toda una tramitación, por supuesto, pero que consiste principalmente, ¿saben en qué? En la constatación por parte de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires de que la obra se ha ejecutado fielmente con el plano, porque ese plano es preexistente, ¿sí? El fiduciario no podría convocar, ni vender, ni prometer ninguna participación a ningún fiduciante adherente si no tiene un plano de obra aprobado previo. ¿Sí? ¿Lo explico? Independientemente de lo que va a ser el plano final, ¿no? Pero por eso habrá que atender también a esto. Si vas a suscribir, si te vas a meter en un pozo, a ver, ¿qué pasa con el plano que el fiduciario ya debe tener en su poder? ¿Cuál será la superficie de la unidad, etcétera? ¿Cómo serán las normas comunes? Eh, ¿Sí? Bueno, todo lo que sea referente a la individualización perfecta de lo que adquirimos en el pozo, que va a tener que ser idéntico a lo que resulte de la adjudicación final cuando la obra esté concluida. No los puedo seguir porque las preguntas son tantas que no me da, no puedo elegir algunas, pero no.
Se podría embargar un terreno en el cual está comprometido un fideicomiso siempre y cuando las obligaciones sean obligaciones del fideicomiso, ¿sí? No de los integrantes. Beneficiario no es el fiduciario adherente, sí y no. En unidad de conceptos no lo es. En la práctica sí lo es, por lo que les expliqué, ¿sí? Consulta, el fideicomiso, si fallece el fiduciante antes de que se cumpla el plazo, no pasa nada porque pasará a sus herederos, ¿sí? Eh, que serán los continuadores del fiduciante, los que recibirán. El fiduciante desapareció, va a aparecer cuando la obra esté concluida y el fideicomiso esté terminado. ¿Y cómo va a aparecer? Como un fiduciante, como, igual que el fiduciante secundario o adherente. Bueno, no alcancé a leer lo que pusieron. Hay un caso destacado para tomar. Hay muchísimos casos, hay muchísima jurisprudencia respecto de esto, muchísima. Eh, en todos van a encontrar el elemento común, que es el elemento de la confianza. Ese es fundamentalísimo. Este, en todos los ejemplos van a encontrar este elemento, que es el de la fe o el de la confianza, y el de la protección o la afectación del patrimonio, la consecución del fin determinado. ¿Sí? ¿Qué es el fideicomiso del costo? Bueno, es esto, el costo es el costo, la variable va a ser el costo de lo que significa el costo de los materiales necesarios para la edificación. O sea, no es, es una ley, es una disposición que por ahí a lo mejor se equívoca, porque va a resultar, el precio final va a ser el que resulte de lo que costó levantar el edificio, ¿sí? Por eso cuando se utiliza la palabra del costo, desconfían. No, costo, hoy no podemos hablar de costos, porque precisamente no hay costos, ¿sí? ¿Cómo hago para escriturar? Vencido el plazo de ejecución. Bueno, ahí es donde empecemos, donde tenemos todos los resortes contractuales que tienen que haber estado estipulados. Por eso yo les recomendaba que se fijaran como abogados, como parte interesante, que cómo se había organizado esta cuestión de la escrituración, porque es muy, muy importante. ¿Puede aumentar el precio? Sí, claro que está previsto que se va a aumentar, seguramente, sobre todo en este contexto, ¿sí? Seguramente. O sea, hoy eh, sería imposible que se prometiera la realización de una obra a un precio fijo, ¿sí? Eh, yo hasta incluso desconfiaría en esta situación porque es seguro, pero segurísimo que no se va a poder cumplir, ¿no? Salvo que fuera en una moneda extranjera. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Yo les agradezco enormemente, les pido mil disculpas por la demora habida y sé que estas cosas siempre, siempre nos quedamos cortos y siempre nos quedamos con ganas. Estoy absolutamente a toda su disposición para, en un caso, poder volver a seguir hablando de este tema cuando ustedes así lo requieran. Muchas gracias a todos y buenas noches.